Buenos días, mi hermano. Dios les bendiga grandemente. Damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor me da para predicar su palabra. Hoy domingo, 19 de abril del 2020. Damos gracias a Dios nuevamente. Lamentablemente en este tiempo no nos hemos podido congregar, pero el Señor es grande porque tenemos las redes para poder llevar su palabra. Y eso es lo que el Señor quiere. Sabemos que cada uno de nosotros estamos en nuestras casas, pero yo les animo que en este tiempo estén en sus casas, leyendo su palabra, orando al Señor para que toda esta situación el Señor la controle como debe ser. También ese tiempo devocional familiar, devocionales personales, y dándoles un saludo de mi parte, de mi esposa, del pastor Miguel y de la hermana Clara. Un abrazo grande. Estamos orando por cada uno de ustedes. Estamos orando por nuestros ancianos de nuestra iglesia, por los adultos, líderes, maestros, orando también por los jóvenes, por los niños, por cada uno de nosotros, de nuestra iglesia local y también de nuestra iglesia universal. Muchos de nuestros hermanos que estaban congregándose con nosotros se han ido a otros países y estamos orando por ellos también. Así que un saludo grande y tenemos este día para predicar su palabra. Una gran bendición. Tenemos esta bendición en nuestra casita, Andreina Elizabeth. Una niña que, bueno, nos ha puesto y nos ha dado un gozo a nuestras vidas. Damos gracias a Dios por tenerla aquí. Damos gracias a ustedes, iglesia. Gracias por las oraciones. Gracias por los saludos. Gracias por estar pendiente. Y, bueno, ella también les da las gracias y le da un saludo ahí. Lo vemos en la foto, creciendo poco a poco. Hoy está cumpliendo 5 días de nacida, pero qué bendición es tenerla. Así que sigan orando por ella. Y estamos orando desde ya por su salvación, para que cuando ella tenga conciencia, ella pueda entender de que es pecadora y que también necesita de Cristo. Así que seguimos con la predicación en este día domingo. Y como unos meses atrás estuve enseñando sobre el Sermón del Monte. Y estamos ahí en Mateo capítulo. Hablamos del capítulo 5, pero esta vez vamos a estar en capítulo 6. Tenemos entonces Mateo capítulo 6 del 13 al 16. Meses anteriores estábamos hablando de las bienaventuranzas, la doble bendición que el Señor nos da. En medio de la dificultad, Dios nos da grandes bendiciones. Y damos gracias a Dios porque mi esposa y yo hemos llamado a algunas personas y nos dicen de que el Señor es grande, que ha visto la mano del Señor en cada familia, y damos gracias a Dios. Sabemos que algunos están pasando dificultad, pero damos gracias a Dios porque podemos ayudarnos unos a otros, pero también podemos ayudarnos en oración. La palabra de Dios dice así en Mateo 6, del 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal os desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos guíe en esta mañana y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Oremos. Amado Dios, amado Padre Celestial, alabamos tu santo nombre y te damos gracias. Te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de abrir tu palabra y aprender de ella. Te pedimos, Dios, que podamos aprender, Señor, y que podamos aplicarla en nuestra vida, Señor. Te damos gracias por nuestra hermosa iglesia Vida en Cristo. Lamentablemente, Dios, no nos podemos congregar, pero podemos a través de las redes, Señor, aprender y llevar la predicación de tu palabra. Oh, Señor, ayúdanos también a cada uno de nosotros
cuando tengamos la oportunidad de predicar el evangelio y llevar las buenas nuevas de salvación. Oh Señor, guíame a mí, Señor, en este tiempo y que todos podamos salir edificados a través de tu palabra. Porque te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, tenemos entonces el creyente visible al mundo. Nosotros como creyentes debemos ser visibles al mundo. Yo siempre le digo a los jóvenes, y le doy gracias a Dios por el tiempo que he trabajado con los jóvenes, casi para 13 años, le digo que debemos identificarnos como hijos de Dios en cada sitio donde estemos y debemos decir que somos creyentes, que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y le seguimos como nuestro Señor. Así que el creyente visible al mundo. Y tenemos la introducción. Y vamos a hablar un poquito en cuanto a este punto que ya hemos leído en el pasaje. La sal, sustancia cristalina compuesta por cloro y sodio, soluble en agua, que se emplea para sazonar los manjares y conservar algunos alimentos. La sal es muy conocida en nuestros hogares, porque justamente la usamos para cocinar, para sazonar los alimentos. Vemos que una comida sin sal, pues no, como que no sabe muy bien, pero también sabemos que si es muy salada, pues tampoco sabe muy bien. Entonces debemos sazonarla. Y qué maravilloso lo que es el compuesto de la sal, lo que significa, y que el Señor lo tomara para dar un ejemplo y para animarnos a nosotros. Antes de inventarse la refrigeración, la sal cumplía un propósito vital. Los pescadores conocían su valor. Tan pronto como hacían su pesca, cubrían el pescado con sal para preservarlo hasta que pudiera llevarlo al mercado. Era muy importante. Así lo tenían listo para cuando lo fueran a vender. Nuestros antepasados salaban la carne para conservarla mientras la transportaban a otro lugar. Bueno, y en este tiempo también usan mucho para el pescado salado, sabroso, en esta Semana Santa, algunos comimos, es una costumbre en algunos sitios, pero en ese tiempo lo utilizaban para preservar tanto el pescado como la carne. Y podemos ver que la sal tiene un efecto preservador. En otras palabras, impide la corrupción o impide que la carne se dañe, impide que el pescado se dañe, que se contamine. Y eso es lo que hace la sal. En esos tiempos, la sal era más preciada que el oro y la plata. Hablando de la sal. Pero tenemos la luz. La luz es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. Ahí tenemos las propiedades físicas de la luz. Radiación electromagnética, pero nosotros la podemos percibir, la podemos ver y viaja más rápido que el sonido. El sonido viaja rápido, pero la luz es mucho más rápida. La luz elimina la oscuridad. Cuando usted entra en una habitación y prende la luz, ¿qué pasa? La oscuridad se va. Vemos que la luz es muy rápida, elimina la oscuridad. Y nos gusta la luz, debiera gustarnos la luz. Y no buscar la oscuridad, sino buscando la luz. Cuando amanece, muy hermoso cuando amanece. Y qué hermoso es el día. Pero cuando viene la oscuridad, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos acomodarnos para ya estar acostaditos. En las casas que se construyeron en el Antiguo Testamento, y aún las casas en el tiempo de Jesús, los que no tenían luz eran vistas como casas deshabitadas. Es la importancia de la luz. O casas de personas muy pobres, no tenían la capacidad de tener lucecita y alumbrada sus casas. Por eso que una casa de noche alumbrada es hermoso, se ve bien. A pesar de las dificultades que podamos tener para comprar algunas cosas y los bombillitos, es bueno tener la casa bien alumbrada. El primer punto que vamos a ver en esta mañana: debemos provocar sed. El creyente visible al mundo. El mundo debe vernos como personas diferentes. El mundo debe vernos como hijos de Dios. El mundo debe saber que somos hijos de Dios y debemos provocar sed. ¿Cuándo provocamos sed? Cuando ellos ven algo diferente en nosotros. Algo que realmente podamos en nuestra vida enseñar y que en nuestra vida podamos
llevar diferente a los que ellos hacen. En el Antiguo Testamento, los profetas eran la sal de la tierra. Y vemos en el Antiguo Testamento muchos profetas que fueron la sal de la tierra en aquel tiempo. Recordamos a Isaías, recordamos a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a los profetas menores. Muchos de ellos eran la sal de la tierra. Vemos a Moisés y a otros donde ellos enseñaban la palabra de Dios. Ellos seguían a Dios. Ellos los veían como personas diferentes. Ellos se daban cuenta de que había algo en ellos y por eso ellos provocaban sed. Y muchos de ellos eran seguidos grandemente y otros también, lamentablemente, tenían oposición. Pero ellos eran la sal de la tierra en el Antiguo Testamento. Pero también tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes eran en el Nuevo Testamento? Los apóstoles eran la sal de la tierra, porque ellos llevaban el evangelio, la palabra de Dios. Ahí dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Ellos enseñaban ¿de quién? De Cristo. Llevaban la palabra de Dios diciendo, hablaban de las enseñanzas de Cristo. Ellos enseñaban lo que Cristo hizo, sus milagros, lo que Él llevó, lo que Él padeció, de que Él murió en la cruz, de que Él resucitó, que ascendió a los cielos y que pronto vendrá. Eso enseñaban los apóstoles. Entonces ellos eran la sal de la tierra y recordamos a dos apóstoles muy famosos, pero sabemos que todos los apóstoles hicieron su trabajo. Pablo, Pedro, y aún ellos tienen escritos en la palabra de Dios. Ellos fueron la sal de la tierra en ese tiempo. Tened sal en vosotros mismos, de lo contrario no podrán difundirlo. Y decía, como vemos en el Antiguo Testamento, los profetas, en el Nuevo Testamento, los apóstoles, nosotros debemos ser la sal de este mundo. Pero si no tenemos sal, de lo contrario no podemos difundir esa sal. Dice allí en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder cada uno. Una forma de hablar, una forma de vivir diferente para la gloria de Dios. Eso es lo que hace la diferencia de que nosotros podamos ser, en cuanto a nuestro hablar, en nuestro vivir, en nuestro compartir con los demás, sea diferente. El Señor Jesucristo llevó la palabra de Dios. El Señor Jesucristo confrontó a los que estaban en contra de lo que Dios enseñaba. Y eso debe ser también en nosotros. Debemos compartir la palabra de Dios y llevar una vida diferente a como la lleva el mundo. El cloruro de sodio, hablando del cloruro de sodio, es un compuesto muy estable en realidad, nunca deja de ser salado. ¿Entienden eso, hermanos? El cloruro de sodio es un compuesto, esa es la parte química de la sal, y es muy estable. ¿Qué quiere decir? Que si es muy estable es que no cambia. No cambia, nunca deja de salar. Pasa y pasa el tiempo y no deja de salar. Eso significa que si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, si nosotros buscamos de nuestro Dios día a día, nosotros llevaremos una vida estable, pero por la mano de Dios. Y nunca dejaremos de ser salados, de provocar sed, como hacía el Señor Jesucristo. Eso es lo que hace. Y dice también, cuando el cristiano es absorbido, cuando la sal se contamina con suciedad, arena e impureza, ¿ve? Que ya la sal no está pura, sino está contaminada. No sirve más para nada. Cuando el cristiano es absorbido por el mundo, se ha transformado en algo insípido e inútil. Y ese es el peligro de cada creyente. Absorbido por el mundo, se hace insípido e inútil. Y si es insípido, ¿qué pasa? No sale. Inútil, no sirve para nada. Y eso es lo que está pasando, lamentablemente, con muchos hijos de Dios. En primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17 dice, no améis al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo el que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que hace nuestro Dios. Debemos provocarse, hermanos, el punto número 1. El creyente visible al mundo. Y lo vimos con el ejemplo que el Señor nos dio con su vida. Número 2, hermanos. Debemos ser luz en la oscuridad. Versículos del 14 al 16. Ya lo hemos leído. Debemos ser la luz en la oscuridad. La diferencia. Hablamos de eso, de que nosotros tenemos la luz de nuestro Señor en nuestro ser. Nosotros no tenemos luz propia. La luz viene de nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y de allí viene la luz. La luz fue creada por Dios el primer día de la creación, en Génesis 1:3. ¡Qué bendición! ¿Qué dijo Dios? Sea la luz, y fue la luz. Así que la luz fue creada por Dios. Y qué maravilloso es el Señor, darnos esa luz hermosa. Tenemos la luz del sol y tenemos esa luz hermosa que el Señor nos ha dado. Dios es luz. Ve que tenemos el sol y Dios creó la luz. Pero después vemos que Dios es luz. En 1 Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Dios anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ninguna tinieblas en él. Los cristianos somos hijos de la luz. Punto C. Los cristianos somos hijos de la luz. En 1 Tesalonicenses 5:5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Nosotros no somos de las tinieblas. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Nosotros no tenemos nada que ver con las tinieblas. Nada. Sabemos que las tinieblas existen. Sabemos que Satanás existe. Sabemos que los enemigos existen. Los que siguen a Satanás. Nosotros somos hijos de la luz. Nosotros somos la luz del día a día. Como dice ahí, porque todos sois hijos de la luz. Somos hijos del día. No somos de la noche. Así son los que proclaman el Evangelio. El punto D. Así son los que proclaman el Evangelio. En 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios nos mandó que resplandeciéramos en medio de las tinieblas. Estamos hablando de la sal, de que debemos ser diferentes y debemos provocarse. Aunque en este caso, ahora somos la luz del mundo. Tenemos la luz y debemos iluminar en medio de las tinieblas. Por eso, nosotros no pertenecemos a las tinieblas y debemos iluminar donde está la oscuridad. Cuando llega un hijo de Dios a un sitio, debe notarse de que hay una luz allí. Si llega a un hogar, esa luz se debe notar. Esta es una persona diferente. Este es un hijo de Dios. Debe notarse de que Él está allí y que no pertenecemos al mundo. Así somos los que proclaman el Evangelio. Ya lo hemos leído. Como luces del mundo, estamos puestos para iluminar y dar luz a otros. Al ser Cristo el que ha encendido esas luces, no deben quedar escondidas. Si el Señor, hemos leído que Cristo es la luz, Dios es la luz, ¿verdad? Él es la luz. Y la luz, Él nos la da a nosotros. Nosotros resplandecemos como luminares, porque no es una luz que viene de nosotros, sino una luz que viene de nuestro Señor Jesucristo. Esa luz debe resplandecer en nosotros. Y por eso dice allí, como luces del mundo, estamos puestos para iluminar y dar luz a otros. Así que, un ejemplo, si en una familia
de 8 personas, uno es creyente, él debe ser la luz en esa familia. Él debe ser la diferencia. Él debe predicar el evangelio a su familia. Él debe orar por su familia. Y él debe ser la diferencia para que las personas y sus familias crean en Cristo y que puedan en ese momento resplandecer en su hogar. Debemos brillar como luces. Punto F. Debemos brillar como luces. ¿Cómo debemos brillar como luces? Por medio de nuestro buen hablar. Nuestra forma de hablar nos enseña de que nosotros somos diferentes, que somos hijos de luz, de que nosotros vivimos de una manera diferente. Hermanos, en las redes podemos ver jóvenes, estén pendientes en las redes. No escriban cosas que es donde puedan ser avergonzados. No sigan personas que escriben cualquier cosa. Tienen que estar muy pendientes de lo que escriben en las redes. Muy pendientes porque ustedes, ¿de qué deben hablar en las redes? Del Señor Jesucristo. Deben hablar de Dios. Deben hablar de su familia como creyentes. Deben hablar de las bendiciones que el Señor nos da. Para eso están las redes. Para nosotros, pues, somos hijos de luz. Los que son de las tinieblas, ellos usarán las redes de una manera diferente y guiados por Satanás. Nosotros usamos las redes porque vemos que son necesarias y las estamos usando en este tiempo para llevar, ¿qué? La palabra de Dios, para evangelizar, para poner versículos de la palabra de Dios, para que las personas sean edificadas, para saludar a nuestras familias. Para eso debemos usar las redes. También dice, por medio de nuestro buen vivir, primero de buen hablar y después nuestro buen vivir, que nosotros podamos ser irreprensibles y de que ninguna persona pueda acusarte a ti. Sabemos que vamos a ser observados. El mundo nos está observando. El inconverso nos está observando a ver cómo vivimos, qué hablamos, qué decimos, cómo caminamos, cómo nos vestimos. Claro que sí, pero nosotros el ejemplo tenemos que llevárselo a nuestro Dios. Y cuando hacemos las cosas de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en su palabra, vamos a hacer las cosas bien. Y por eso debemos ser la luz en este mundo. Haciendo buenas obras. El Señor nos ha llamado a hacer buenas obras. Sabemos lo que dice Efesios 2, 8, 9. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pero después cuando nosotros somos salvos, porque no somos salvos por obras, ya el Señor nos ha llamado para hacer buenas obras. ¿Y por qué hacemos buenas obras? Porque amamos a nuestro Dios grandemente. Y eso nos hace ver de que somos la luz y la luz en medio de la oscuridad. Debe brillar nuestra luz para la gloria de nuestro Dios. Debe brillar nuestra luz para la gloria de nuestro Dios, porque nosotros lo hacemos para Él, para nuestro Dios. Hacemos todo para la gloria de Dios, porque Él nos ama, porque Él nos amó primero. Hermanos, en esta situación difícil que está viviendo el mundo, nosotros también somos afectados. Vemos que muchas personas lamentablemente están muriendo. Muchas personas están sufriendo en sus hogares, están sufriendo porque no tienen comida en el mundo. Estoy hablando del mundo. Muchas personas están regresando a sus países porque los países que estaban ya no lo pueden tener por diferentes circunstancias. En este tiempo es muy difícil, pero nosotros debemos ser la diferencia, debemos ser la luz en medio de la oscuridad, en medio de la enfermedad, en medio de estas situaciones debemos ser la luz y debemos estar dispuestos para animar a nuestros hermanos, animar a las personas que no son creyentes y decir que es el tiempo de buscar a Dios. Debe brillar nuestra luz para la gloria de nuestro Dios. En 1 Corintios 10:31 dice, pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de nuestro Dios. Hermanos, el creyente visible al mundo, el creyente debe darse a conocer. El creyente debe provocar sed. El creyente debe ser la luz en medio de la oscuridad. Eso es lo que debe ser el creyente. Y en este tiempo más, hermanos, en este tiempo debemos resplandecer y debemos provocar sed a los demás.
Mientras que muchos están afligidos, nosotros debemos estar gozosos en medio de la dificultad. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene el control de toda esta situación. Como dije en la predicación pasada, y hemos estado orando como familia, diciéndole a nuestro Dios que tenga misericordia por nuestro país, que tenga misericordia por el mundo y que tenga misericordia por nuestra ciudad. Pero la palabra de Dios lo dice en Isaías: ¿quién ha cortado la mano de Jehová? Y solo Él puede en este tiempo cortar ese virus. Pero en el tiempo de la pandemia, en el tiempo de esta situación, debe haber cambios, debe haber vidas transformadas, debe haber arrepentimiento y buscar del Señor. Porque el Señor es el que nos va a consolar. El Señor es el que va a estar con nosotros. Hermanos, en conclusión, para finalizar, y damos gracias a Dios por lo que hemos aprendido, debemos ser la sal de la tierra. El Señor nos lo enseña a través de su palabra. ¿Quieres provocar sed? ¿Tú quieres provocar sed? Demuestra con tu vida que sigues a un Dios santo. Demuéstralo. Justo y amoroso. Demuéstralo con tu vida. El Señor nos llama para que nosotros podamos seguirle y entender lo que significa Dios para nuestras vidas. Porque Él es santo, justo, amoroso, pero también es omnipresente, omnisciente. Tiene tantas cualidades nuestro Dios, atributos importantes. En este tiempo debemos buscarlo. ¿Quieres provocarse? Vamos a buscarle y de esa manera ser la sal de la tierra. También demuestra que con su vida que sigues a un Dios santo. Que en medio de las dificultades estás dispuesto a ser diferente por el amor que le tienes al Señor. Que en medio de las dificultades estás dispuesto a ser diferente por el amor que le tienes al Señor. Vamos a ser diferentes. Dice la palabra de Dios: así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1. Que demos una vida agradable a nuestro Señor. Eso es lo que Él pide de nosotros. Jesús también dijo: yo soy la luz del mundo. Y sigamos su ejemplo. Hablamos de la sal. ¿Quieres ser la luz de este mundo? ¿Realmente tú quieres ser la luz de este mundo? Me pongo yo también. Yo quiero ser la luz de este mundo. ¿Realmente lo quiero ser? Bueno, vamos a demostrar que la luz de Cristo está en ti. Y de esa manera resplandezca como luminares en este mundo perverso y maligno. Demuestra que Cristo está en ti. Si realmente has creído. Porque si has creído, ¿qué podemos decir? Demuéstralo con tu vida. Demuestra que tú tienes la luz de Cristo en tu ser. Demuéstralo. Y ve lo que dice esa parte. Para que resplandezca como luminares en este mundo perverso y maligno. Este mundo está cada día peor y lo vemos. Las guerras, las muertes, la pandemia, el homosexualismo, el lesbianismo y muchas cosas, la superchería, la brujería, ya lo están colocando como algo normal y no es lo que Dios enseña en su palabra. Entonces nosotros debemos ser diferentes y debemos cortar con lo que el mundo enseña y estar en un desacuerdo porque la palabra de Dios enseña lo contrario. Entonces demuestra la luz de Cristo, que la luz de Cristo está en ti. En Juan capítulo 8, versículo 12, dijo el Señor Jesús, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué hermoso pasaje, hermanos. Cuando Él dice que yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo lo he seguido. Cada uno de nosotros que le hemos seguido, que dice que no andaremos en tinieblas. Antes de ser creyente andábamos en tinieblas y no lo sabíamos. El Señor quitó esa venda que tenía en nuestros ojos, la quitó
para que resplandeciera la luz en nuestras vidas. Y ahora debemos andar en luz porque Él es luz. Así que les animo, mis hermanos, en este tiempo, para que el Señor les pueda dar crecimiento espiritual. Que el Señor esté con ustedes cada día. Sabemos que estamos pasando situaciones difíciles, pero el Señor se glorifica en tiempos difíciles. Y si le clamamos antes, ahora debemos clamar con más fervor a nuestro Dios, porque Él está con nosotros día a día. Confía en Él. Dice la palabra de Dios, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová con tu camino, confía en Él, y Él hará. Debemos confiar en Él en esta situación. Y recordar, hermanos, como dice la palabra de Dios, y lo que hemos leído, ahí en Mateo 6, del 13 al 16, vamos a ser la sal de este mundo y vamos a provocar sed. Pero también vamos a ser la luz de este mundo, porque el Señor Jesucristo es la luz de este mundo y vamos a predicar el Evangelio. Si hay alguien que está escuchando esta predicación, tiene la oportunidad de escucharla y no es creyente, no ha entendido de que necesita de Cristo, tiene que entender de que debe arrepentirse de su pecado y también debe entender de que Cristo murió por ti. Así que le animo, porque como dice allí en el último pasaje que leímos, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El que cree en Cristo no andará en tinieblas. Pero el que no ha creído en Cristo anda en tinieblas todavía. Y es la oportunidad de buscar en este tiempo. El Señor les bendiga grandemente y nos estaremos viendo en próximas predicaciones. Y sabemos que toda la honra y toda la gloria es para nuestro Señor. Me despido. El Señor les bendiga grandemente.